¿Cómo están? ¿Qué se cuenta por estos días? Ya estamos acá. Hoy sin mate, sin té, sin nada. Hoy andamos medio así de barato, económico, sin nada. Gasolero, no me salía, esa era la idea. Todos estamos reinventándonos. Hablaba ayer con un amigo que este es el principio de la economía, el principio del crecimiento comercial. La reinvención de la economía, la readaptación, el poder adaptarnos a nuevos métodos. La reconversión se llama. Y acá estamos en la iglesia, que andan haciendo lío, haciendo ruido. Ahí me están diciendo algunos que están sin internet, otros que están sin luz. Tremendo lo que se está pasando. Porque hasta ahora, digamos hasta hace unos 20 días aproximadamente, más o menos 20 días calculo, bueno, uno ya estaba harto de esta situación, de la pandemia, de la cuarentena, más que de la pandemia, de la cuarentena, pero lo ibas llevando porque te podías estar en contacto con todos, podías hacer, justamente como decimos, readaptándote, podías hacer un montón de cosas, estabas en contacto con la gente, hacías tu trabajo, pero ahora muchos sin luz y sin internet. No, señor, ¿cómo hacemos a ella? No, eso ya es muchísimo más complicado. Ya estamos realmente presos en esa situación. Me hace acordar a mensajes de la semana pasada, al sitio de Samaria. Parecemos realmente que estuviéramos en el sitio de Samaria. Y no tiene que pasar. No tiene que suceder de esta manera. No tenemos que adaptarnos. Sí, adaptarnos a los nuevos métodos para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no debemos resignarnos a las situaciones que están viviendo. Hoy día 108, estaba entrando al diario para ver exactamente esto. 108 de cuarentena, de aislamiento, de ya no sé qué más, con 1.500, 1.490 fallecidos. Pero, ¿sabe qué? 27.600, casi 28.000 personas recuperadas. Entonces, señores, pongamos foco en lo que tenemos que poner, hagamos lo que hay que hacer, empecemos a actuar de la manera correcta antes que, bueno, no sé. Ayer decía, mientras estaba con el pastor Brian, hermosa palabra, tremendo tiempo, hermoso tiempo que vivimos con el pastor Brian de Jiriquén. Hablando con él, decía, bueno, lo dije públicamente, que las crisis son funcionales al plan de Dios. Es algo que ya hemos conversado cuántas veces. Las crisis son funcionales al plan de Dios. Entonces digo, si las crisis son funcionales al plan de Dios, esto va a terminar siendo de bendición para el plan de Dios. Toda esta crisis, toda la pandemia, toda la cuarentena, todo el aislamiento, la crisis económica, va a ser funcional al plan de Dios, va a ser de bendición para el plan de Dios. ¿De qué manera? Que muchos se van a volcar a Dios, se van a acercar a Dios, muchos van a creer realmente en una palabra de verdad, muchos van a creer, se puede vivir de otra manera, muchos se van a sumar, voy a ser un poquito más protocolar, a las filas del Evangelio, van a entregarle su corazón a Jesucristo, van a abrir su pensamiento, su mente a la nueva vida espiritual, a la nueva vida cristiana. Pero, para que eso suceda, amada iglesia, es necesario, para que realmente funcione esta crisis de manera funcional al plan de Dios, es necesario que la iglesia se ponga en pie. Es necesario que entremos en Romanos 8:19, una palabra muy conocida por nosotros, ya la hemos hablado muchas veces, que dice, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Viste? De la misma manera que vos estás anhelando que todo esto termine, de la misma manera que esperás que todo se solucione, de la misma manera que esperás volver al ritmo normal, que algunos agoreros, me resisto, me niego, me levanto contra eso, no lo acepto. Algunos agoreros me dicen, no, ya nunca va a volver a ser todo igual. No, esto se quedó implantada una nueva normalidad. En el nombre de Jesús, no acepto una nueva normalidad que impida que las personas se relacionen entre sí, que impida que la iglesia se reúna con libertad y que impida que podamos abrazarnos, juntarnos, reunirnos. Eso no lo voy a aceptar jamás, porque eso sí que no es el plan de Dios. Pero en esta situación, en medio de la crisis,
que no es plan de Dios, pero que Dios utiliza para beneficio de su reino, vienen situaciones, vienen oleadas, vienen vientos, vienen nubes, vienen tormentas de todo tipo, ¿no? Espiritual y también humano, que quieren, decíamos esto el lunes pasado, quieren opacar, quieren apagar, quieren apocar, que no es lo mismo que opacar, aunque casi es lo mismo, el Espíritu de Dios en la iglesia. No el Espíritu, pero sí el Espíritu de Dios en la iglesia. No tenemos que permitirlo. No debemos permitirlo. Venía escuchando de mi casa para la iglesia, venía escuchando la radio, un programa periodístico de radio. Sabe que es muy raro que escuche radio cristiana. Y había la conductora del programa, me daba gana, no lo iba a hacer, pero me daba gana de llamar a la radio y decirle: che, pará, podés vivir de otra manera. La chica estaba aterrorizada. La chica estaba, pero pareciera que estuviéramos pasando la peor de las situaciones. Sí, pasamos la peor de las situaciones, pero que estuviéramos viendo gente muerta en la calle todo el tiempo. Esta chica decía: ante el primer síntoma, llama a tu obra social, llama al sistema médico. Y yo también me daba ganas de decirle: no sabes que ni te atienden, no te responden, no te vienen a ver, te dejan tirado. O sea, un montón de situaciones que están pasando. La iglesia está por encima. La iglesia tiene que aprender. Dios te bendiga, San Carmen. La iglesia tiene que aprender. Primeramente de experiencias pasadas. Segundo, de la palabra que Dios suelta. Tercero, de la palabra que se habla cada día. La iglesia tiene que aprender. Entrar en el camino. Vamos a que tomamos esa pausa. Vamos a tomar unos instantes para orar, a poner todo en las manos del Señor. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Espero que no distraigan mucho los ruidos. Están entre soldando, cortando, rompiendo y colocando un aire acondicionado en el altar. Hoy me escribió alguien diciéndome que tuvo un sueño que la iglesia se abría ya. Y yo digo, tengo un sentir en mi corazón que antes de lo esperado, no que sea mañana, pero antes de lo esperado, vamos a estar ahí. Levanto un aleluya. Ahí sí. Vamos a estar haciendo eso. Oramos. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado, por tu contención. Señor, gracias por estar siempre encima nuestro, también por delante y también por detrás. Gracias por rodearnos, por sostenernos, por levantarnos, por guardarnos, por guiarnos. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, aunque seamos infieles, vos permaneces fiel. Gracias, Señor, porque en este tiempo de lucha, de dificultad, de incertidumbre, vos sos la señal que avanza, vos sos la señal profética, vos sos la luz al final del camino. Y delante tuyo, Señor, podemos seguir, siguiendo tus pasos, siguiendo tu mirada, tu caminar, podemos entrar y andar y recibir tu bendición. Levantamos, Señor, en este día un clamor de adoración para darte toda la gloria, honra y alabanza, que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, que te muevas con libertad y con poder, que tu palabra toque los corazones, que llegue a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu rodee nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos un vallado de sangre y muros de fuego alrededor de la iglesia, donde la iglesia se encuentra, Señor, ahora reunida. No es un lugar físico, es un lugar espiritual, donde cada uno de mis hermanos se encuentra ahí en su casa, en su trabajo, en su vehículo, donde sea que se encuentra ahora, Señor, ahí es iglesia. Levantamos un muro de fuego alrededor, levantamos vallado alrededor, un muro de contención contra todo ataque del enemigo, toda mentira espiritual y satánica, toda obra de las tinieblas, todo pacto del infierno, lo que el hombre espiritual quiere hacer en contra de la iglesia, ahora en el nombre de Jesucristo lo rechazamos, cancelamos, cortamos, Señor, declarando, Señor, que vos estás por encima, que habitas en las alturas, estás en lugares de bendición. Entramos, Señor, en lugares de bendición junto a tu presencia, donde hay paz, descanso, refugio. Señor, nos tomamos de tu palabra que dice Romanos 8 que vos estás intercediendo por nosotros en cada día, y eso nos da seguridad, victoria. Eso nos da, Señor, confianza. Eso nos da, Señor, certeza de saber que vos fuiste y vos volvés por nosotros. Que estás preparando un lugar para nosotros y nos estás conteniendo. Nos estás guardando y nos estás levantando. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Decía antes de entrar en la oración
que la iglesia tiene que aprender. Hay una dirección. El Señor nos deja una dirección, nos deja una señal, una muestra. Hola Guille, buen día. El Señor nos deja una señal de cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos. Recuerdo un viejo himno, que también es palabra del Señor, en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, que dice, tenemos que seguir las pisadas del maestro. Eso es lo que dice la letra del himno. No recuerdo la melodía, si no la cantaba, sabe que no tengo ni 5 de problema. Pero tenemos que seguir las pisadas del maestro. Él preparó un camino, él abrió un camino para que nosotros sigamos en ese camino. Entonces yo pienso, ¿cuál es el camino que el Señor dejó marcado para nosotros? Si nos enfocamos desde el Evangelio de la Prosperidad, desde la confusión del Evangelio de la Prosperidad, que dice, ya Pepe, todo está bien, reclamale a Dios, Dios te da, Dios está obligado a darte, todo lo que digas lo vas a recibir, lo que decís, lo que pedís, lo que decís lo vas a tener, lo que declarás lo vas a tener, declará, decretá, porque vos tenés autoridad sobre los cielos y bla, 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 bla. Tomás una parte del Evangelio sin dejar la otra parte del Evangelio, la cual debería estar fundada en la palabra. ¿Cuál es la parte que tomás? La parte de la bendición, pero estás quitando la parte de la obligación y la parte de la fortaleza. Hay una parte de fortaleza en el Evangelio que es en la que nosotros tenemos que entrar. Desde hace 3-4 días estoy hablando de este tema, significa que algo Dios está tratando sobre esto. La palabra que ayer compartió primeramente la pastora y después el pastor de Jiriquián tiene que ver también con este mismo concepto que estamos soltando. La parte de fortaleza. ¿Qué significa la parte de fortaleza? Que la palabra de Dios dice que vos vas a pasar aflicciones. ¿Cuál es el camino de Jesús que tenemos que seguir? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo fue su vida humana? ¿Cómo fue el proceso hasta alcanzar el momento del... Amén, Ana. Perdón, dije la distracción. Era tu celular entonces. ¿Cómo vio Jesús hasta alcanzar el momento de la exaltación, de ser glorificado, de ser levantado? No creo que pueda entrar a la Biblia, porque anda terriblemente mal esto, pero dice el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 en adelante, si esto no es Dios, si Don Internet me responde, se lo puedo leer, porque no recuerdo exactamente los contextos. ¿Y usted puede creer que no tengo una Biblia acá? Can you believe I can't any? Porque allá. No te vayas de ahí. ¿Viste? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Todavía no entré en el tema del devocional del día de hoy, ¿no? Qué loco. Dice, ¿qué versión estoy leyendo? NTV, me encanta, buenísimo. Dice, versículo 5 en adelante. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, él no dijo, loco, acá yo soy Dios, acá... No. Él se acomodó a la situación. Como la iglesia, tenemos que acomodarnos a la situación que estamos viviendo, tenemos que reconvertirnos para seguir predicando el Evangelio en la manera que hoy nos toca. Como me decía la semana pasada, o hace 2 semanas, en una reunión de pastores que tuvimos, el pastor Gustavo Medina, de la iglesia Nueva Esperanza, Nueva Esperanza creo que se llama, de la localidad de Bosques, decía, estamos creando una nueva iglesia, estamos creando una iglesia virtual. Y sí, señor, estamos creando una iglesia virtual que se va a mantener con los mismos principios del Evangelio, que se va a seguir sosteniendo de la misma manera, la cual va a ir creciendo espiritualmente del mismo modo y se va a fortalecer para luego poder reunirnos y levantar una voz profética en común, levantar un templo de adoración y cantar, decirle a todo el mundo, se puede vivir de otra manera. Y párate está, levanto un aleluya. Esa canción está para la inauguración. Yo la estoy pasando todo en las reuniones, pero esa canción va para la inauguración. Sigo diciendo lo que estaba leyendo. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Viste? El Evangelio de la Prosperidad no te dice esto. El Evangelio de la Prosperidad te dice, vos tenés privilegio, vos tenés derecho. Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. La Reina Valera dice, se humilló a la posición de siervo. Adoptó la humilde posición de un esclavo.
¿Estás dispuesto a ser esclavo? ¿Estás dispuesto a servir a la gente? ¿Estás dispuesto a que te pasen por encima? ¿Estás dispuesto a que te pisoteen? ¿Estás resistiendo todo lo que está pasando alrededor con entereza espiritual y cristiana? ¿Qué significa? Te pagan la mitad de tu sueldo, no te pagan tu sueldo, te cobran los impuestos igual, te cobran el alquiler igual. ¿Lo estás manteniéndote, resistiendo firme, parado, manteniéndote declarando y diciendo, el Señor de esta me va a sacar y hago lo que tengo que hacer? ¿Qué? No miro el problema, no miro la situación, predico. Doy palabra de vida. ¡Ay, el diablo se retuerce! El diablo se retuerce cuando vos haces eso. Predicás, alabás. Decía la palabra del pastor Brian ayer, Filipenses capítulo 4. Regocíjense. No me acuerdo cómo dice el NBI, no me acuerdo cómo dice la NBI. Dice, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Están con problemas? Tengan gozo. ¿Está todo mal? Pero gócense, hermano. Pastor, ¿qué está diciendo? Que tengo negación. Pastor, usted está en negación, tiene que ir a terapia. No, viejo, no estoy en negación. Al contrario, estoy en afirmación. Paso un momento de crisis, paso un momento de aflicción, paso un momento de lucha, paso un momento de dificultad, pero creo que allá está la salida. Creo que el Señor está mirando. Creo que Él sigue cubriendo, que Él sigue sosteniendo. Me falta, no puedo hacer lo que hacía antes, no puedo hacer la inversión que quería hacer, pero no me falta. Si vos te mantenés firme en la fe, 1 Corintios 16:13, si vos te mantenés firme en la fe, no te va a faltar el sustento que Dios tiene para vos. Y, en el nombre de Jesús, que me abra. Y ayer le comentaba esta palabra también en un tiempo de oración que tuvimos y después con el pastor Brian. Dice el libro de Deuteronomio. Espérate que no sé dónde está, tengo que buscarlo. Ábrete. Mientras tanto, mientras esperamos que se abra, sigo con esto. Adoptó la humilde posición de un esclavo, la que vos tenés que adoptar, no para que te pisen la cabeza, sino para reconocer que estás en una posición de inferioridad, reconocer que estás trabajando por abajo, reconocer que Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el Rey y Dios sigue siendo fiel, que Dios está por encima. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Salmo 37, ¿por qué dije Deuteronomio yo? ¿Te das cuenta? Tenía que buscarlo. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué dije Deuteronomio? Bueno, tu pastor es así de vez en cuando. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la palabra de fortaleza. No vas a tener en este tiempo que te sobre, pero no te va a faltar si te mantenés firme en la fe. Pablo, Filipenses. Otra vez les digo, regocíjense. Sigo con Filipenses 2. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Dice también la palabra hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. A veces para que aprendamos a obedecer a Dios tenemos que padecer y no queremos padecer porque decimos que eso no es de Dios. Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. 1 Pedro capítulo 5, después que hayas padecido un poco de tiempo. Hebreos capítulo 1, creo, no. Ahora, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro. Hasta que vuestra fe sea probada. Ya no recuerdo los otros versos y se los cito de memoria. Los mismos padecimientos están pasando a tus hermanos alrededor del mundo. Y bla, 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 sigue mucho más. Vas a pasar, Isaías capítulo 40, 35. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por el agua, no te anegarás. Vas a pasar. Vas a padecer, pero vas a salir airoso y bendecido, fortalecido. Vas a salir templado. ¿Sabes qué significa el temple? Si algún hombre que esté presente conoce un poquito de herrería, el templar, se toma una pieza de hierro
o de acero, se toma una pieza, se la mete, se la calienta al fuego, que es bien, Mati. Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Isaías 26:3. Decía, el temple se pone al fuego, al rojo, se rompe la estructura del metal, empieza a entrar casi al punto de fundición, donde empieza tal vez a derretirse, entra en ese punto e inmediatamente, antiguamente era en agua, hoy se lo pone en un aceite especial, fría. ¿Qué hace? Endurece, cristaliza. ¿Qué significa? Escuché alguna vez ese dicho que dice, se quiebra pero no se dobla, que habla de no cambia tus convicciones, no negocia sus principios, se mantiene firme y prefiere morir antes que cambiar. Bueno, ese es el temple. El acero se vuelve duro, pero cristalino, duro. Resiste mucha más fuerza, pero ante una torsión inapropiada se quiebra, se parte a la mitad. Ese es el temple del cristiano, el que se está forjando en este momento. Una convicción firme delante de Dios, una convicción de los principios espirituales, una convicción de la palabra de Dios, una convicción de que Dios está, una convicción de fe de que Dios te saca adelante. Está siendo sumergido el del fuego al agua. Está siendo trasvasado, como dice Ezequiel 48. Está siendo puesto en exposición, está siendo puesto a prueba para que una vez probada tu fe, la cual dice la palabra que es mucho más preciosa que el oro, aquel que aunque es perecedero se prueba con fuego, una vez que tu fe sea probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste, entonces Dios mismo, Jesús mismo, va a decir de vos, como dijo de aquel centurión, ¡wow! ¡Qué grande es tu fe, loco! Va a decir de vos, como dijo el centurión, ni en Israel encontré tanta fe como Florencio Varela. ¡Wow! Ni en el templo encontré tanta fe como en Iglesia Restauración. ¡Sí! Levanto un aleluya. Sigo. En esto que fue un comentario, y ya se está convirtiendo en palabra, pero falta todavía. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, por todo eso que pasó, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor. Dios lo elevó a un lugar de máximo honor. El gachito, aleluya, sí, gracias. Ok, Dios lo elevó a un estado, Señor, qué mal que anda esto. A un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por sobre todos, por encima de todos los demás nombres. Fíjese esto es un principio espiritual, profundidad espiritual. ¿Está dispuesto para una revelación de la palabra? ¿Está dispuesto? ¿Está preparado? A la 1, a las 2. A las 3. Repito el texto. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos ya lo entendió antes de que yo se lo explique, que se lo voy a explicar ahora. Algunos ya lo recibió. ¿En qué momento el nombre de Jesús se convirtió en el baluarte de la salvación, en el nombre poderoso que transforma las vidas, en el nombre al cual todos invocan? ¿En qué momento el nombre de Jesús se convirtió en el que está por encima y por lo tanto contrarresta el ataque de las tinieblas, rechaza el ataque del enemigo y de la oposición? ¿En qué momento el nombre de Jesús se convirtió en la puerta para que todos se postren ante Él, toda rodilla se doble y reconozca que Jesucristo es el Señor? ¿En qué momento el nombre de Jesús se convirtió en el Señor? Murió en una cruz, se humilló a sí mismo, padeció y obedeció. Sin muerte, sin humillación, sin padecimiento, sin obediencia, Jesús hubiera sido Jesús.
Don Jesús. ¿Sabe que hay una... bueno, no lo escucho ahora, pero escuché años atrás una corriente mesiánica, esa corriente del cristianismo judío, que es el mesianismo, que toma principios del judaísmo para aplicar y quieren aplicarlos a la vida del evangelio, que está mal, porque Gálatas dice que eso ya no se debe hacer, así que algunos de aquellos que quieren volver a costumbres judías está mal. Gálatas dice que eso ya fue, ya pasó, quedó atrás. Algunos de los que enseñan mesianismo dicen que el nombre de Jesús, en realidad, si alguna vez lo escucho, es Yeshua, que el nombre de Jesús en realidad no es Yeshua, que el nombre de Jesús es Yehoshua, que es el único nombre por sobre todo el judaísmo que tiene ese significado, que tiene una letra de más, y los demás son Yeshua comunes. Error, relato, parece gobierno populista queriendo convencer. Relato. El nombre de Yeshua, que es el nombre de Jesús, si no recuerdo mal son 4 letras hebreas. Sí, 4 letras hebreas, el nombre de Jesús. Es un nombre muy común. Es un nombre berreta. Es un José, es un Pepe. En esta época ya no hay, ahora mucha más variedad, pero es un nombre común, es un Juan. Pero ese nombre berreta común se convirtió en el nombre sobre todo nombre cuando Jesús padeció, se humilló, obedeció y murió. No le temas al padecimiento, no le temas a la crisis, agárrate de la crisis, escarbá en la crisis. Señor, ¿qué hay de bueno para mí en esto? ¿Qué tenés para mí? ¿En qué me vas a forjar y formar? Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Qué cosa buena viene? Porque algo grande viene, algo grande viene para tu vida. Por eso dije al principio, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Dice Proverbios capítulo 5, esto sí, ahora me meto en el devocional del día de hoy. Un poquito lento va la computation. Me mandan mensajes. Yo no puedo mirar mensajes en este momento. Me es imposible. Imposible ponerme a mirar mensajes en el celular por 2 cosas. Primero, porque no puedo mirar mensajes. Segundo, porque el celular está acá. Ahí. Proverbios 5, mientras se me carga Proverbios 5, en la versión, se lo voy a leer en el Reina Valera, leeré lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Cargó rápido, vino de internet parece. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se lo leo en la Reina Valera y se lo leo en la NBI. Reina Valera. Pues para esto fueron llamados. La cosa se va complicando. Para esto fueron llamados. Tú, iglesia. Para esto fuiste llamado. Iglesia Restauración. Para esto fuiste llamado. Para esto. ¿Para qué? Para mostrar, para alumbrar, para transformar. Para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Decía, quiero seguir las pisadas del maestro. No recuerdo si. Dice la NBI, para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué pasos de Jesús tenemos que seguir? Que quede en la reflexión. Dice Proverbios, te dije, Proverbios capítulo 5. Todo Proverbios 5 habla de la pureza, de la inmoralidad, habla del adulterio. Es un pasaje que lo he usado infinidad de veces en jóvenes, en charlas justamente de sexualidad con los jóvenes, de integridad, de pureza. También habla algunas cosas sobre matrimonio,
pasajes muy profundos, íntimos sobre matrimonio, Proverbios capítulo 5. Le confieso, vio que yo siempre hablo de mi versículo favorito. Bueno, de todos los versículos favoritos míos de la Biblia, en el Proverbios 5 está mi versículo favorito. No se lo voy a decir cuál es, me lo voy a guardar. Pero sacando todo, voy a sacar de contexto lo que dice y me quedo con estos versículos. 10. Proverbios capítulo 5, versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, habla del adulterio, y tus trabajos estén en casa del extraño, que pierdas tu vida, pierdas tu economía, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, vas a terminar mal, y digas, y en este punto me detengo, ¿cómo aborrecí el consejo? Esto me habló Dios esta mañana. ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Lo saco del contexto de la pureza y del adulterio y lo llevo al concepto del evangelio. Tenemos que aprender. Tenemos que ser buenos oidores, tenemos que seguir las enseñanzas, tenemos que permitir ser enseñados, tenemos que tener un espíritu enseñable. Como dice Romanos capítulo 12, en la NBI o NTV, dice que pueda yo ser transformado, permitirme ser transformado por lo que Dios va a hacer en mi vida. No sea cosa que después, por no escuchar la enseñanza, por no escuchar al pastor, por no escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, mira lo que encontré, Clau, mira lo que encontré. Por no escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, por no escuchar el consejo espiritual, por no seguir, como dice 2 Crónicas 20, la profecía, que es la palabra declarada de tu profeta, que es tu pastor, y no me pongo nada, no me la estoy creyendo de nada. Mira, algunos se va a reír. Pero los domingos de la mañana son así. Los domingos de la mañana no me la pongo en gran sabiondo, ni tampoco me la doy de gran señor, sino que te explico lo que quiere decir cree a tu profeta. La palabra profeta simplemente quiere decir que da palabra de Dios, dirigida por Dios. Punto, ¿viste? Sacate un poquito el misticismo. Recibí esa palabra de Dios. No hagas caso a los conflictos, a los problemas. No hagas caso a los temores y a las acusaciones. No mires lo que falta o lo que pasa. Avanzá en el plan de Dios para no ser confundido, para no ser distraído, para no ser perturbado, para que alcances tu propósito, para que seas bendecido, para que seas edificado, para que dejes huella, dejes herencia, dejes señal. Con este sombrero me falta la pipa, dice. Dejes herencia, dejes señal. Hablaba entre los discípulos, entre los discípulos el martes, estaba hablando precisamente ese concepto. Que estamos llamados, mi propósito como hombre es dejar una huella, dejar una herencia, que no es plata, es enseñanza, es formación, es vida, es una dirección. Dejar un camino por el cual andar. Les gusta el sombrero, ¿eh? Son tremendos ustedes, les gusta el sombrero. Por eso, no sea cosa que por no escuchar el consejo, entonces de golpe digas, vuelvo a Proverbios 5, versículo 12. ¿Cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. No caigas en ese error de después decir, ¿por qué no escuché? ¿Sabe que una de las peores cosas que tú me puedes decir a mí? Se va a sorprender con esto. Una de las peores cosas, de las que más me molesta, más me choca, hay muchas cosas que me molestan, pero una de las que más me molesta es cuando alguien viene y me dice, tenía razón. Me molesta mucho. Seguramente es algo personal que tengo que terminar de resolver con Dios, pero me molesta muchísimo. ¿Y cómo que me molesta que me diga que tenía razón? Tendría que sentirme orgulloso, ¿no? Inmediatamente cuando usted viene y me dice, pastor, tenía razón, me da ganas de decirte, ¿y por qué cuernos no me hiciste caso antes? Sí, tenía razón. Escuche el consejo, escuche la enseñanza, sea formado en lo que Dios quiere y va a hacer Dios
con su vida. Primera de Reyes, capítulo, lo abriré rápido, 13, que también es del devocional de hoy, y ya con eso vamos a ir terminando. No lo abro, sí lo abro. Ya te digo el versículo. Ya te digo el versículo. Sí, bueno, pero eso de que hay cosas que hay que vivirlas, es ese conflicto del eterno adolescente. El eterno adolescente. Es ese conflicto de los países como Argentina, que rechaza lo anterior y la experiencia y quiere edificar su propia experiencia. Así es el adolescente, rechaza la experiencia y quiere edificar lo suyo. ¿Sabes cuál es el resultado? En vez de como los países orientales que crecen, siempre vuelves para atrás. No, todo esto no, tengo que hacer mi propio camino. Retrocedes 20 pasos, empezás de vuelta. Das 30. Entonces el que viene detrás tuyo retrocede 20 pasos, otra vez, y es como si después de 20 años diste 10. Ese es el problema del eterno adolescente. Primera Reyes, capítulo 13. ¿Dónde está? ¿O era Segunda Reyes? Segunda Reyes. Ya ni sé dónde estoy. Segunda Reyes. Claro. Versículo 14. Un pasaje favorito de la pastora. La pastora está ahí. Me va a decir sí, amén. Espera que miren que encontré, a ver si suena. ¿Escucha? Qué mal que suena eso. ¿Se escucha o no? Siempre en la luz, cerca de Jesús, hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. ¡Qué viejo! A ver si hay otra versión mejor que esta, porque esta suena espantosa. Espantoso. A ver, espantoso. Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi buen Redentor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz, tanto más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere. Pero la letra no es la misma. Siempre confiando en Jesús, que es mi fuerte, puedo con gozo su nombre. Parece una ranchera. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa cruz. Sigo sus pasos de tierno Ya terminé. cariño, misericordia, pureza y verdad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy a descanso gloriosa ciudad. Es un himno. Hermoso es seguir las pisadas ¿Qué canción de escuelita? en la plena luz,
cerca de Es el himno 116. seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir Las pisadas del Maestro siempre. siempre hacia arriba, con él quiero andar. Ya termina, ya termina. Mi rey en gloriosa Parece la ranchera, sí, tal cual. gloria. Parece la ranchera. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena Cerca de Jesús, cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Tremendo. Mira las cosas que le hace su padre. Repito. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Y se detuvo. Esas fueron 2 nomás. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, no sé hasta dónde me habrán escuchado, le estaba diciendo: ¿sí escucharon lo de las 3 veces? ¿Sí salió lo de las 3 veces? ¿Y que se enojó el profeta? 3 veces golpeó el rey y se enojó el profeta porque se detuvo. ¿Por qué uno se detiene? ¿Por qué cuando te manda... Ok, perfecto, gracias. ¿Por qué cuando te manda el Señor a hacer algo, vos lo haces como si... Bueno, no sé, como la actitud, me imagino, de Pedro cuando fue a buscar el pez que tenía la moneda. Me lo imagino a Pedro cuando fue a tirar la red. Bueno, Señor, en tu palabra voy a tirar la red. ¿Por qué? Bueno, el profeta me manda a golpear. Golpeo, ya está, ¿estás conforme? Cree a la palabra, cree la dirección, permanece y persevera. Así como el tañedor de Eliseo, que lo llamó para tocar, para decir palabras. ¿Sabes qué dice un tañedor? Tan, 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 tan. ¿Sigo? No se detuvo, siguió. ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás en crisis, hay problemas, hay circunstancias difíciles? Permanece, avanza, predica, glorifica, adora, alaba, bendecí, clama, levanta una voz. Se puede vivir de otra manera. No limites tu bendición, no cortes tu bendición, no frenes lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ayer se los cuento. El pastor Brian de Jeriquian es un pastor joven. Por lo tanto, muchas cosas está aprendiendo, pero tiene tremenda palabra de Dios. Por eso está en nuestro púlpito. Si no te sabe, que no estaría. Aparte, ha sido de bendición para nosotros. Ya eso es testimonio suficiente. Pero comete algunos errores de pastor joven, como también yo en algún momento lo hice, aunque nunca fui joven como pastor. Sí, pastor joven, de poquito tiempo. La Biblia nos manda a honrar a los siervos. Es una honra el dar una ofrenda en reconocimiento, es una adoración dar un reconocimiento. Las 2 veces que estuvo con nosotros, la otra y ayer me hizo lo mismo, cuando le voy a entregar una ofrenda. No, pastor, no. Y ayer le dije: mira, Brian, vos
no vas a impedir que yo reciba la bendición que tengo que recibir por honrar a un siervo de Dios. Mira, Brian, vos no sos quien para decirme a mí que yo no te dé lo que te tengo que dar. No seas lo mismo con Dios. No impidas que Dios te dé lo que te tiene que dar. No cortes la bendición. No le robes a Dios la oportunidad de bendecirte. Incluso también en tu dar a Dios. Tiempo, dinero, ofrenda, siembra, diezmo, servicio, trabajo. No te limites, no cortes. Como dice Isaías, no seas escaso. No te limites, dale a Dios y manténete firme. Firme en la fe. Sabiendo que aunque todo se sacuda, todo se mueva, el Señor te mantiene en su camino y mantiene la barca en tu mar y en tu lago. Iglesia, casi las 12, vamos a comer los fideos, vamos a comer un asadito, vamos a comer un sanguchito, no sé qué va a comer, pero vamos a estar un rato disfrutando en familia con algunas otras cosas para hacer también y declarando que el Señor está con nosotros. Gracias por saber que estás ahí. Gracias por poder ver que estás ahí. Gracias por poder recibir que estás ahí. Oramos y nos despedimos y le damos al Señor también nuestra adoración, nuestra honra, nuestro agradecimiento.